En principio, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, oidores, miradores, y dijera el poeta Javier Sicilia, bebedores y regurgitadores de la palabra se regurgita, se relabora, se repiensa, y nuevamente, como cada semana, tenemos un programa. El día de hoy es un programa de lujo. No quiero dejar de mostrarles esta monumental obra para que les entre la envidia, que se llama Fundamentos Históricos de la Neuropsicología y la Neurología de la Conducta, de Alberto García Molina y Jordi Peña Casanova, que el día de hoy, por algunas razones de fuerza mayor, no podrá acompañarnos Alberto García Molina, pero el doctor Jordi Peña seguramente expondrá, como acostumbra, de manera lúcida y bien formal, que es, me recuerda un poco al doctor Ascuaga, acá, que era bien formal para sus presentaciones. Alfredo Ardila era menos formal, era más, pero esa idea, y también nos acompaña el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, un excelente escritor, neuropsiquiatra, y no le sigo porque entre amigos nos apapachamos y demás, y no vaya a parecer que es apapacho de amigos, pero no, no lo es. Tiene una obra escrita literaria impresionante y una clínica prácticamente olvidada por muchos, que es la de la historia de vida, la biografía clínica, y ahora pues podemos hablar de un sujeto albino blanco de 33 años, y da lo mismo si es una vaca, un sujeto N, o Pedro en Huastepec, o en Sevilla, o donde sea. No hay contexto, no hay historia, no hay cultura. No quiero dejar de señalar que sorpresivamente esta semana la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de atender el asunto de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, ha dado un informe bastante amplio e interesante, y han detenido a quien era procurador de la República en ese entonces, que fue el artífice de la mentira histórica que presentó como la verdad histórica de lo que pasó en el caso de su desaparición forzada, y ahora agregan un concepto: ejecución. La afirmación es que fueron ejecutados los 43, pero no aparecen los cuerpos ni la justicia, solamente la detención del que fuera procurador, Jesús Murillo Caram. Esperemos a ver a dónde sale. Tampoco quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, que ya cumple más de 8 años desaparecida en contra de su voluntad, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad de Morelos, y seguimos esperando explicaciones, porque no solo eran los 43, sino otros más. Para no llevarme más tiempo, no quiero hablar curricularmente ni del doctor Peña ni de Jesús Ramírez Bermúdez, porque nos llevaríamos la hora del programa. Tan solo quiero señalar que si hemos tenido conocimiento de Luria en América Latina, Alexander Romanovich Luria, ha sido gracias a la obra de traducción de Jordi Peña desde hace N cantidad de años. Debo decir que no solo él, Ascuaga también nos hablaba de él, Arturo Di Stéfano, otra serie de personajes, incluso el término neuropsicología, que se publica desde los 50 acá en trabajos en Argentina de Alberto Leónidas Merani, antes de que se fuera a radicar a Caracas. Y el día de hoy tenemos el privilegio de presentar este libro, Fundamentos Históricos de la Neuropsicología y la Neurología de la Conducta, que ya es conseguible en América Latina, en algunos países, por algunas editoriales. Ya nos explicará el doctor Peña dónde y cómo se puede hacer. Y desde luego voy a más o menos... Jesús Ramírez Bermúdez, ya decía, es un excelente conocido neuropsiquiatra, trabaja en la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, escribe, publica, investiga y etcétera.
Con él daremos comienzo a esta presentación. Posteriormente, el doctor Peña, para el cual voy a compartir la pantalla, nos hará una presentación sobre lo que ha elaborado para invitarnos a leer este libro, esta obra monumental, y finalmente cerraré con unos comentarios y también compartiendo con una lógica que usé hace algunos años de Novak, mapas conceptuales, porque luego ayudan a sistematizar algunas ideas. Bien, pues, agradeciendo al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, le cedo la palabra porque si no los dejo hablar, ¿para qué los invito? Entonces, adelante, doctor. Muchísimas gracias, Enrique Álvarez. Primero que nada, agradecerte a ti por convocarnos a esta celebración. Realmente no creo que utilizas ninguna hipérbole cuando calificas esta obra como monumental. Verdaderamente es un libro que bueno, ya es, lo que me gusta llamarle un clásico instantáneo, ¿no? Hay obras que aparecen y desde su emergencia, ¿no? En el mundo editorial, en la vida pública, automáticamente tienen ya la forma, ¿no? El aspecto de un clásico, ¿no? Eso, un clásico como lo definió en su momento Italo Calvino, es decir, son los libros a los que volvemos una y otra vez porque siguen provocándonos reflexiones, pensamientos, meditaciones, siguen generándonos interrogaciones también. Entonces, yo en primer lugar quiero agradecerte a ti que nos hayas convocado, ¿no? Todo tu público ya sabe que tú eres pues ese erudito, ¿no? Con el que nosotros conversamos y con el que sostenemos una interlocución. Entonces, bueno, el hecho de que hayas convocado el día de hoy específicamente al doctor Jordi Peña Casanova, pues me llena de alegría, ¿no? Doctor Jordi Peña, aquí tengo su libro. Verdaderamente me siento muy, muy honrado de tener una edición, además firmada por el autor. También lamento que no todos los lectores podrán tener ese privilegio. Pero yo también he tenido el privilegio de escribir un pequeño prólogo acerca del cual les leeré unas líneas para ir procediendo a comentar la obra en los próximos 10 minutos que tomaré para esta pequeña introducción. Entonces, yo titulé mi prólogo Hacia una neuropsicología científica, autocrítica y contextualizada, porque me parece que el trabajo que han hecho aquí Alberto García Molina y Jordi Peña Casanova es un análisis histórico que propone, digamos, caminos para el desarrollo de una neuropsicología cada vez con más validez científica, pero al mismo tiempo utilicé el término autocrítica porque me parece que hacen un análisis histórico que va más allá de una mera narración historiográfica, ¿no? Sino que verdaderamente apunta hacia una serie de aspectos críticos en la historia de la disciplina, digamos los grandes errores, ¿no? Que se han cometido o los puntos ciegos de la disciplina. Y agregué ese otro adjetivo calificativo, ¿no? Contextualizada, es una neuropsicología contextualizada porque no solo se dota a este análisis de contexto histórico, sino también geográfico, político, económico, ideológico. O sea, es una obra que puede leerse en muchas claves y esta es una idea a la que quiero regresar durante esta pequeña presentación. Yo escribí aquí que quienes trabajamos en el ambiente hospitalario somos testigos cada día de los fenómenos conductuales asombrosos y las experiencias desconcertantes que surgen en personas con enfermedades del sistema nervioso. El estudio clínico de los problemas neuropsicológicos ha alcanzado una gran madurez científica en las últimas décadas, pero hay múltiples controversias y debates especializados. Hay actitudes dogmáticas en algunos profesores y triunfalismos anticipados en otros. En esta obra, Alberto García Molina y Jordi Peña Casanova proponen una vía hacia la formación de un conocimiento riguroso y dotado de autocrítica. La observación cuidadosa del recorrido histórico de la neuropsicología y de la neurología conductual.
este libro aborda los fundamentos históricos de estas disciplinas con un balance minucioso entre el análisis crítico y la síntesis didáctica. Entonces quiero detenerme un momento en esta idea. Yo decía que hay muchas formas como puede leerse este libro. Entonces quiero, mediante un ejercicio imaginativo, pensar en mí mismo cuando era un estudiante de medicina, o quizá unos años después cuando era yo un residente de psiquiatría, o aún antes, cuando era yo un estudiante en la escuela preparatoria, ¿no? De Cuautla, Morelos, soñando con la que sería mi vocación futura, ¿no? Y si yo en cualquiera de esos momentos me hubiera encontrado con esta obra, yo hubiera podido recorrer, ahora les presento así rápidamente para quienes no la han visto, ¿no? Que esta obra dispone de una colección de imágenes verdaderamente asombrosa. O sea, hay aquí un trabajo de curaduría, como se diría en el mundo de las artes visuales, una curaduría que permite tener acceso a una galería o un museo propiamente. Es un museo de las neurociencias, ¿no? Casi ustedes pueden abrir al azar cualquier página del libro y encontrarán ahí imágenes de gran atractivo visual, que otra vez son imágenes que tienen un significado doble para el experto y para la persona que se introduce en este campo. Ustedes pueden tener acceso aquí, como decía yo, a una iconografía histórica, asombrosa, donde aparecen, por ejemplo, imágenes pioneras de las cartografías cerebrales, las representaciones del cerebro, tal y como se realizaron en la antigüedad, en el Renacimiento, los albores de la era moderna, en el siglo XIX, o las cartografías mucho más contemporáneas, ya desarrolladas por la tecnología neurocientífica. Pero junto con esto, ustedes pueden tener acceso también a las biografías de los grandes líderes, ¿no? de la neurociencia, y en este campo muy específico de la neuropsicología y la neurología conductual, acceso a personalidades tan diversas como Alexander Luria, el que ya se mencionó, Enrique Álvarez, pero personajes mucho más, digamos, pioneros, o personajes mucho más contemporáneos. Entonces, es un libro de una enorme riqueza en el sentido de la iconografía y de los aspectos biográficos de todos estos individuos, ¿no? Pero el otro nivel de la lectura al que yo me había referido es el nivel del especialista, el nivel de la persona que quiere entrar ya en las discusiones especializadas de los momentos fundacionales para el desarrollo de los conceptos neuropsicológicos, para el desarrollo de la semiología neurológica, para el desarrollo también de mi propia disciplina, la neuropsiquiatría, ¿no? Entonces, si aquí uno quiere enterarse, por ejemplo, de cómo se forma el concepto del síndrome de Anton, o del síndrome de Gertzmann, o del síndrome de Balint, uno encuentra aquí las publicaciones originales donde esto apareció, la casuística original, los problemas planteados ya desde esos momentos, y en muchas ocasiones se reconstruyen los grandes debates ulteriores, ¿no? Que sirvieron para ir a veces deconstruyendo estos fenotipos, o a veces para reconstruirlos cada vez con más validez científica. Entonces yo encuentro un libro que tiene esos dos niveles, ¿no? Y esto es algo que a mí en lo personal me da un poco, como decimos aquí en México, doctor Jordi Peña Casanova, me da un poco de envidia de la buena, ¿no? Aquí hablamos de la envidia de la buena, que es cuando decimos que nos hubiera gustado a nosotros tener una obra con estas cualidades, ¿no? Es decir, una obra que pueda servir de inspiración para quienes inician. Y en ese sentido yo recomiendo esta obra ahora a los lectores que nos escuchan, ¿no? Como una obra que puede ser leída en la carrera de psicología, en la carrera de medicina, en la residencia en psiquiatría, en quienes se inician en el mundo de las neurociencias básicas. Es una obra fundamental para todos los que se inician en este extenso mar de conceptos. Pero otra vez, si ustedes son expertos, si ustedes son profesores, si ustedes son clínicos especializados en el mundo de las demencias, en el mundo de la neurología conductual, en el mundo de la neuropsicología, entonces esta obra es quizá la que les garantiza a ustedes una mayor profundidad en el terreno de los conceptos, siempre, por supuesto, siempre anclados en la historia.
Los profesores de la historia de la ciencia, de la psicología y de la medicina, los científicos de la conducta y del cerebro, y los especialistas en neurología, neurocirugía, psiquiatría y neuropsicología encontrarán en esta obra incontables detalles de gran valor para la discusión especializada. Los autores desmontan mitos diversos de la historia caricaturizada que aprendemos en las aulas. Este es otro punto importante, ¿no? A nosotros nos han enseñado muchas veces una historia de las neurociencias basada en caricaturas y estereotipos, ¿no? Nos aprendemos el cerebro trino, algunas caricaturas del sistema límbico, cuestiones de ese tipo que los autores, sin ninguna misericordia, diría yo, pues desmontan, ¿no? Desmontan críticamente y nos dejan a veces en primer lugar, un poco desnudos, ¿no? Como diciendo, bueno, si no cuento con eso, ¿con qué cuento, no? Bueno, pues cuentas con todo lo que sigue después, cuentas con las siguientes 200 páginas que nos permiten ir elaborando un modelo menos ingenuo, un modelo menos caricaturizado, un modelo mucho más complejo de lo que es la relación entre el cerebro, la conducta, la cognición y aún la experiencia subjetiva. Los autores han puesto una gran atención a los aspectos biográficos de los protagonistas de la neuropsicología, pero ante todo nos muestran el contexto histórico en el que surgen los descubrimientos y la conceptualización teórica. A diferencia de otros incontables artículos de historia escritos por médicos y psicólogos, estos fundamentos históricos de la neuropsicología y de la neurología conductual no son ingenuos con respecto a las influencias del entorno sociopolítico sobre el desarrollo de la ciencia. De esta manera, el nazismo, las vicisitudes del régimen soviético, la dictadura franquista y el exilio español, así como otros grandes eventos históricos, forman parte de la trama descrita en este libro. Los autores dedican una gran atención, desde luego, al entramado íntimo de las ideas y las observaciones clínicas, y de tal manera las páginas del libro nos llevan por el itinerario clásico que va de Hipócrates a Charcot, de Alzheimer a Brenda Milner, pero hay muchos otros recorridos en esta obra. La historia rusa es abordada de manera erudita, como podría esperarse por la genealogía del doctor Peña Casanova, pero también sucede así con la fascinante trama vasco-bretona, por ejemplo, ¿no? Que a veces es subestimada en la historia de la neuropsicología y que tiene una potencia conceptual enorme, de donde surgen algunas de las tentativas iniciales de sistematización neuropsicológica. Me detengo otra vez en esto porque yo tuve acceso de manera privilegiada a algunas de estas imágenes y algunos de estos textos que el doctor Jordi Peña me hizo favor de compartirme incluso antes de que estuviera ya, digamos, impreso, ¿no? En esta pasta dura impresionante, ¿no? Con estos altos estándares de edición que ya son costumbre en estas ediciones del doctor Peña Casanova. Pero bueno, entonces yo tuve acceso a estos materiales de forma temprana y desde el principio me sorprendió mucho, digamos, la dimensión sociopolítica que tiene también este texto, ¿no? Porque, como lo decía en el prólogo, ¿no? A diferencia de otras historias que simplifican o parecen obviar esta parte, este texto se detiene, ¿no? A ver las influencias que tiene el nazismo, la dictadura franquista. Y yo lo menciono esto aquí también porque esto es especialmente sensible en mi entorno. Como ustedes saben, la escuela de la neurociencia mexicana y de la neuropsicología mexicana y de la neuropsiquiatría en particular, que es mi ramo, pues le debe todo a la escuela del doctor Ramón y Cajal, a través de su alumno Dionisio Nieto. Dionisio Nieto, junto con otros grandes alumnos de Ramón y Cajal, llegaron a México, como Isaac Costero, por ejemplo, y por una parte fundaron en la UNAM las escuelas fundacionales de neurociencia básica, de neuropatología, por ejemplo. Dionisio Nieto se metió a hacer neuroinmunología en el contexto del manicomio de la Castañeda, donde desarrolló las así llamadas reacciones de Nieto, que le permitieron diagnosticar neurocisticercosis en el manicomio de la Castañeda. Entonces esto les da a ustedes una idea de, digamos, los mecanismos traslacionales, ¿no? De esta historia. Pero me detengo ahora en el aspecto político, porque Dionisio Nieto llegó aquí a México expulsado por la dictadura franquista, ¿no? Es decir, en el contexto de la Guerra Civil Española. Entonces, pues digamos que nosotros tuvimos acceso a esta gran trama neurocientífica mundial en virtud de un accidente que además pues, revela una brutalidad política, militar, que nunca debemos de olvidar, y mucho menos en un texto acerca de la formación del conocimiento, ¿no?
Yo sé que estas cuestiones también son muy sensibles para la población catalana y en ese sentido, pues otra vez vuelvo a mencionar, ¿no? La hermandad tan profunda, ¿no? Que enlaza a México con Cataluña en todas estas cuestiones históricas. Y esto parece una cuestión a lo mejor que se puede leer entre líneas en este libro, ¿no? Pero a mí me parece uno de sus valores fundamentales. Finalmente, considero que esta obra contiene múltiples recorridos que son indispensables para llevarnos desde el nivel técnico hasta el dominio de una verdadera cultura de las neurociencias clínicas, que es algo en lo que quiero detenerme, ¿no? Muchas veces los psicólogos, los neurólogos, los psiquiatras o los neurocientíficos nos concentramos en los aspectos meramente técnicos y o científicos de nuestra disciplina, ¿no? Pero olvidamos esto que sería el desarrollo de una cultura neurocientífica. Y la cultura neurocientífica es también una cultura de la psicología, es una cultura de la medicina, es una cultura de la salud en un sentido más amplio. Y en ese sentido, esta obra yo creo que es incluso de valor para tantas personas que se interesan por el mundo de las neurociencias, ahora con otra mirada, ¿no? Desde la historia, desde la antropología, desde la sociología o desde la filosofía. Yo ya llevo unos años dando un diplomado en neurociencia, arte y cultura que tiene como propósito la formación de un conocimiento transdisciplinario, ¿no? Y en ese sentido, dentro del público, ¿no? Del sector del público que puede estar interesado en las neurociencias como una herramienta para el desarrollo de formas nuevas de pensar el mundo, de pensar el conocimiento, de pensar la naturaleza. Yo creo que esta obra es el mejor texto que ustedes pueden encontrar para hacer este recorrido que, insisto, a la vez puede servir como introducción o puede servir como discusión especializada. La neuropsicología, en mi opinión, ha generado el puente más sólido entre las disciplinas psicológicas y las disciplinas neurológicas. O sea, sin la neuropsicología no vamos a ninguna parte en la medicina del sistema nervioso, en la psiquiatría en particular. Y ese puente tiene valor especial para resolver algunos problemas filosóficos clásicos, como el famoso problema cuerpo-mente y sus formulaciones contemporáneas, pero más allá de su aportación en términos de riqueza conceptual, el puente neuropsicológico parece ser el camino central hacia la generación de un lenguaje clínico y científico capaz de poner a dialogar, sin equívocos o ambigüedades, a los especialistas de la neurología, la neurocirugía, la psiquiatría, las ciencias de la conducta y las neurociencias básicas. Este libro nos enseña de manera clara y sistemática el largo recorrido hacia el conocimiento clínico donde converge la medicina y la psicología. De manera que yo felicito al doctor Jordi Peña Casanova, a Alberto García Molina, por esta extraordinaria obra, y quise hacerlo aquí en el espacio de esta biblioteca del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, porque es el espacio que me parece que de alguna manera honra esto que es la historia de nuestra disciplina y que sin duda está sintetizado, encriptado, grabado de manera memorable en esta obra que recomiendo a todos quienes nos escuchan, Los fundamentos históricos de la neuropsicología y la neurología de la conducta, de Alberto García Molina y Jordi Peña Casanova. Muchas felicidades, doctor. Gracias, Enrique Álvarez. Al contrario, doctor Jesús, muchas gracias. Cedo directamente la palabra y la pantalla al doctor Jordi Peña para que nos haga su presentación respecto a los orígenes, desarrollo y término de esta obra recién nacida que tuvo una gestación de más de 4 años, cosa que narran en el libro, y seguramente él mejor que yo podrá platicarnos estas cosas. Y adelante, doctor Jordi, en cuanto me digas, comparto la pantalla. Vale, porque aquí me dice que tienes inhabilitada la función. No, la tengo habilitada, ahorita la habilito y no hay problema. Ya está.
Voy a ver si... Varios participantes pueden compartir. ¿Se ve la pantalla o no? No, Todavía no. Ya, parece que ahí va, doctor. ya apareció. Con todo de iconos, ¿verdad? Sí, aparece. Ya se ve, ya se está viendo la presentación, doctor. Bueno, me ha encantado y agradezco las amables palabras de Enrique y las de Jesús. Realmente el conocimiento y la cultura de Jesús Ramírez Bermúdez son increíbles y sus palabras para mí son un gran honor y una honra. Realmente ha sido un trabajo duro. Cuando el doctor Barraquer hace muchos años me hablaba de un científico francés que le preguntaban, si usted escribiera un libro, ¿de qué lo escribiría? Dice, pues a mí me gustaría de algo que nadie ha hecho. En este caso hemos querido dar un enfoque distinto, esta es la idea. Fíjense que además no hemos puesto como título Historia de la Neuropsicología. El título es Fundamentos Históricos de la Neuropsicología. Y después de todo lo que a lo largo de la historia se ve, sobre todo por la influencia política, ideológica, represiva, etcétera, hemos querido hacer dos dedicatorias, que las voy a leer. Primero, a todos los científicos que han sido víctimas de la incomprensión, el desprecio y la represión política, ideológica o religiosa de cualquier orientación. A los que por su origen, sexo o ideas han sufrido la exclusión, la cárcel, el exilio e incluso la muerte. Y después al neuropsicólogo del día a día, el que está en un centro privado, en un hospital pequeño, en un hospital grande, y que realmente a los que están lejos de los focos y altares de la historia construyen calladamente la clínica neuropsicológica diaria. A los que incluso con carencias de medios y tecnologías siempre encuentran el camino de apoyo cognitivo, emocional y humano a las personas con lesiones cerebrales. Esta es la idea. Y bueno, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez ha comentado su prólogo, del que yo siempre destacaba esta frase, la formación de un conocimiento riguroso y dotado de autocrítica. Pero fíjese que Jean-Luc Nespolus, que lo tengo muy cerca, a unos cuantos kilómetros al norte de Barcelona, en Toulouse, dice necesidad de un abordaje interpretativo, contextualizado, situado, evolutivo y no totalitario o tallado en mármol. Y el doctor Prigatano dice que hemos de comprender el patrimonio académico en el que se basa la neuropsicología actual. Hemos trabajado prácticamente 4 años, hemos escrito 446 páginas, 1083 citas, en la bibliografía tenemos 961, en la introducción 9, en las notas a pie de texto 90 y al final 22. Hemos intentado hacer como nos enseñó Roch Lecour, escribir los nombres completos de los autores y si hay distintas versiones, también destacarlas. Es decir, por ejemplo, Pierre Paul Broca. Y hemos ido a buscar las fuentes originales. Y explicamos en el libro y damos las referencias cómo encontrar fuentes originales de la Edad Media o fuentes, y sobre todo en cosas de escritos antes de la imprenta. Pero además hemos encontrado cosas clásicas como que hay la imprenta, pero de Wernicke
o de Strauss, hemos ido a los originales. Como dice Ramírez Bermúdez, hemos intentado hacer un museo científico con una iconografía cuidada, que obviamente nos hemos quedado con muchas imágenes guardadas. Hemos querido como objetivo estructurar hechos históricos contextualizados para comprender los fundamentos de la neuropsicología actual. Dirigido a estudiantes y profesionales, como ya se ha repetido muchas veces, destacar los entornos sociopolíticos, pero ojo con el riesgo de buscar prioridades históricas. El quién fue el primero. Por ejemplo, pensamos que Broca es hipervalorizado, porque es realmente cuando se da un primer modelo, lo da Wernicke. Luria también es hipervalorizado. Por ejemplo, ya lo ha citado Jesús Ramírez, el tema de Ajurriaguera y Ecán. Ajurriaguera, un vasco, Ecán, un bretón, como realmente los autores del primer gran tratado de neuropsicología. Claro, desde el presente se pueden pensar que hay errores previos, pero ojo que aplicar el presentismo es un problema grande. Y cuando se va a la historia reciente, pues aquí encontramos grandes escollos y sesgos, porque hay muchos autores y el gran problema es a quién citas, a quién no citas, a quién citas y quién no citas puede generar enfados, etcétera, etcétera. Hemos realizado una simplificación conceptual con unos paradigmas. El paradigma encefalocéntrico, cuando se abandona el corazón como sede de las capacidades mentales. Después destacamos el paradigma ventricular, que marca toda la Edad Media, y luego ya pasamos al paradigma cortical. Y los periodos secuenciales de la historia son los siguientes. El llamado preclásico, desde lo encefalocéntrico al paradigma ventricular y su ocaso. Fíjense que esto implica la antigüedad, Egipto, Grecia, Alejandría, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XVIII, la frenología y a los primeros pasos para cartografiar el cerebro. Lo clásico va desde la década de los 1860 a inicios del siglo XX, y cuando hemos pasado a lo moderno, que tiene una continuidad con el periodo clásico, estamos todos en el siglo XX, pues aquí hacemos realmente una aproximación geocultural. Porque si haces una aproximación geocultural, es decir, qué pasó en Francia, qué pasó en Alemania, en la Gran Bretaña, en Rusia, etcétera, etcétera, puedes estudiar muchísimo mejor los entornos ideológicos, religiosos, políticos, represivos, etcétera, etcétera. Y luego hemos dedicado unos aspectos particulares en el capítulo 5 que los veremos después. Así pues, el índice de capítulos es el siguiente. Lo clásico, los homínidos primitivos, trepanaciones en la antigüedad. Aquí las conductas peruanas tienen un papel importante. El antiguo Egipto, la Grecia clásica, la dicotomía entre corazón o cerebro, Alejandría, el gran imperio de Alejandro Magno y el nacimiento de la neuroanatomía. Roma, que implica una actualización de la medicina hipocrática y que cristaliza en la medicina galénica. Como hemos dicho antes, la Edad Media, la teoría ventricular. Y en el renacer de la neuroanatomía, dos grandes autores, Mondino de Luzzi y Andrea Vesalius. El Renacimiento, el principio y el fin de la teoría ventricular. Como ven, como les he dicho antes, pasamos a Joseph Gall con su frenología, la fisiología cerebral, que fueron grandes anatomistas y los primeros pasos en la cartografía cerebral. Aquí, cuando vamos al periodo clásico, destacamos la escuela de Breslau.
Breslau, en la época que nos referimos, formaba parte del Imperio Alemán, pero actualmente es la actual Wrocław en Polonia. Y aquí ya nos vamos a las grandes aportaciones de la citoarquitectura y la mieloarquitectura. Aquí pensaron ustedes en, por ejemplo, en un gran autor como es el autor de las áreas cerebrales de Brodmann. Y otros autores que se citarán en el capítulo correspondiente. Cuando les decía a ustedes lo francófono, lo germánico, lo británico, lo ruso, lo italiano, los Países Bajos, lo nórdico, Norteamérica, y hemos juntado la neuropsicología ibérica con la latinoamericana. Y fíjense que hay un detalle histórico interesante que citamos, que es que cuando la conquista de América, por llamarlo así, con la invasión de América, podían haber chocado entre sí el imperio español con el imperio luso, portugués. Y deciden hacer un tratado, el Tratado de Tordesillas. En Tordesillas deciden que se reparten las tierras de América. Y por esto la repartición entre la lengua española y la lengua portuguesa. Por su importancia en la fascia tipo Gogi, hemos hablado del Japón. Y los aspectos particulares son la neuropsicología cognitiva, la actualización de lo clásico, estudiar con detalle la exploración neuropsicológica y ver que aquí vendrá la psicometría, y la psicometría vendrá a diferenciar sujetos vendrá los buenos y los malos, los culturalmente avanzados, según estas teorías racistas, y claro, la eugenesia, y luego vendrá la tragedia del nazismo. La rehabilitación neuropsicológica, pues miren, muy relacionada con los grandes conflictos bélicos. Bien, aquí acababa yo y empezaba Alberto. Alberto, desgraciadamente, tiene un asunto familiar grave y no puede estar con nosotros. Y yo intentaré, pues, explicar las ideas que pensaba explicarles él personalmente. Fíjense cómo tenemos los capítulos 1, 2, 3, 4, encefalocéntrico, ventricular, corticocéntrico. Aquí ya tenemos lo clásico que nos lleva al corticocentrismo y el moderno donde destaca típicamente el corticocentrismo y después veremos cómo esto realmente tiene limitaciones. Esta frase es muy indicativa de nuestra idea. El estudio del comportamiento humano se expresa en un contexto histórico, sociopolítico, ideológico y religioso que condiciona su desarrollo y avance. Y hay cosas que se deben citar y se deben comentar, como por ejemplo que el estalinismo prohíbe la paidología y prohíbe la psicometría. Y esto condiciona el que se diga que la neuropsicología rusa es cualitativa y no psicométrica. Claro, evidentemente, además la tenían prohibida. Fíjense cosas del antiguo Egipto. El cerebro no tenía ningún papel significativo en la visión de la función mental. Y sé porque incluso cuando el faraón, por citar a los grandes personajes, el faraón es enterrado en unas pirámides, pues embalsaman su cuerpo. Embalsaman su cuerpo porque es importante para la vida eterna en el más allá. Y embalsaman su cuerpo y colocan partes de su cuerpo, las importantes, en estos los llamados vasos canopos. Un vaso en forma de cabeza humana para el hígado, otro con forma de babuino, la tapa, otro con forma de halcón y de chacal. El hígado, los pulmones, los intestinos, el estómago. Y cuando hacen
la preparación para el embalsamamiento, el cerebro realmente es destruido. Corazón o cerebro, aquí hemos colocado un mapa del Mediterráneo este, la época de Grecia y esta zona. Fíjense, para destacar las grandes ciudades, ciudades-estado, etcétera, etcétera, muy interesantes. Para que vean el papel de Crotona y Agrigento, que están situadas en lo que actualmente es Italia. Aquí tenemos Atenas, Mileto, Hipócrates de Kos, y que muchos de los autores pues, son reconocidos por la ciudad de su procedencia. Saltando la teoría ventricular, fíjense, con la muerte de Galeno, cerca 2000 años después de Cristo, empieza la Edad Oscura. ¿Dominada por qué? Dogmas, la fe, la religión. Y hay un estancamiento brutal durante más de un milenio, donde la Inquisición va a jugar un papel importantísimo. Si ustedes vienen a Barcelona, yo les puedo enseñar la ciudad romana, Barcino, porque está con las excavaciones y podemos entrar a las calles de la ciudad romana y ver dónde hacían el garum, preparaban el aceite, etcétera, etcétera, o las prensas, o el lugar donde se lavaba la ropa. Y cuando sales al exterior, porque esto es excavado, está en el subsuelo, puedes ver el edificio de la Santísima Inquisición. Realmente la tragedia que implicó la Inquisición en la Edad Media, pero fíjense que al frenólogo Mariano Cubí, que muere en el año 1875, es víctima de la Inquisición. Se trata de creer en lugar de discutir o investigar. El dogma sustituye al pensamiento crítico. La teoría ventricular se impone durante toda la Edad Media y los padres de la Iglesia les va muy bien la teoría ventricular. Además, con 3 ventrículos, porque como aquí escribió Alberto, es una ingeniosa solución para preservar la naturaleza inmaterial del alma, que está en un lugar no material. Los 3 ventrículos hacen incluso referencia a 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en las cavidades del cerebro. Tenemos los promotores y después en el libro enseñamos imágenes y citamos a una serie de autores como Ramon Llull, Eilig, Huhn, Reich y sus esquemas. Y citamos también a Avicena con una teoría ventricular de 5 celdas. El Renacimiento implica el principio y el fin de la teoría ventricular. Lo delimitamos siendo el inicio de la Edad Moderna. Se inicia en Italia en el siglo XIV, extensión por Europa en los siglos XV y XVI. Y aquí fíjense qué cambio es. Renovación radical, cultural, filosófica, política y científica. El humanismo. Se retoman las tradiciones greco-romanas y árabes clásicas. Y se critica el poder intelectual ejercido por la Iglesia cristiana durante la Edad Media. La investigación frente a la teología. Y aquí van a pasar cosas interesantes. Fíjense, la verdad no se encuentra en los textos bíblicos. Yo aprovecharía para decir también a los lurianistas talibanes actuales que la verdad no se encuentra en los textos de Luria. Podemos citar a Miguel Servet. También se podía citar a Huarte de San Juan, que es un gran avanzado de su época. Pero fíjense que Miguel Servet, que acabará en la hoguera en Suiza, es el primer erudito occidental, porque ya estaba escrito en Oriente, de la circulación pulmonar, la menor. Pero esta descripción de la circulación pulmonar aparece en una obra de teología, en el Christianismi Restitutio. Si encuentro la cita,
Fíjense, el Christianismi Restitutio es una obra totalmente religiosa, digamos, teológica. Pero es interesante porque Servet considera que es fantástico porque gracias a la sangre el alma tiene una distribución en todo el cuerpo. Esta aproximación muy interesante. Fíjense, el libro completo del libro de Miguel Servet es Restitución del cristianismo, convocatoria a toda la Iglesia apostólica a volver a los orígenes, a restituir íntegro el conocimiento de Dios, de la fe en Cristo, de nuestra justificación, de la regeneración bautismal, de la cena del Señor, a restituirnos por fin del reino celestial, a disolver la cautividad de la impía Babilonia y a destruir del todo al anticristo y a sus secuaces. Brutal. Si miramos el libro de Huarte de San Juan, un renacentista avanzado en la historia de las neurociencias, también es un título muy amplio. Huarte de San Juan pretende decir que en función de cómo uno tiene sus capacidades mentales, tendrá posibilidades y tendrá ingenios en el día a día. Pues fíjense que el título es Examen de ingenios para las ciencias, en el cual el lector hallará la manera de su ingenio para escoger la ciencia que más ha de aprovechar y la diferencia de habilidades que hay en los hombres y el género de letras y artes que a cada uno corresponden en particular, compuesto por el doctor Juan Huarte de San Juan, agora nuevamente enmendado por el mismo autor y añadidas muchas cosas curiosas y provechosas dirigidas, esto me encanta, a la cesárea real majestad del rey don Felipe nuestro Señor, cuyo ingenio se declara, etcétera, etcétera. No sigo por aquí, pero para que vean estos planteamientos. El libro de Huarte de San Juan fue expurgado por la Inquisición. Pues sigamos. Renace la anatomía, Vesalius, la gran obra de Humani Corporis Fabrica, Jacopo Berengario da Carpi, el sistema ventricular, Niccolo Massà, el líquido cefalorraquídeo, y aquí es obvio que si no hay avances en anatomía, no habrán avances en anatomía animada, en fisiología, y toda la historia nos muestra que obviamente se producen avances gracias a que hay conocimientos que permiten tal avance. Obviamente no se puede hacer cierto avance si no tienes la teoría neuronal de Cajal o si no ha aparecido la atención que introdujo Camillo Golgi, y Cajal y Golgi fueron objeto de premios Nobel. Bien, cuando llegamos a Gall con la nueva ciencia de la localización cerebral y con su colaborador Spurgeon, ya se ubican las facultades mentales, pero fíjense que aquí es como un todo. El lenguaje como un todo en tal lugar, la capacidad aritmética como un todo en otro lugar, pero son esta primera aproximación que se localiza exactamente una función. La frenología implica que si una función está muy desarrollada, pues tendrá más materia cerebral, protuirá y dará lugar a una fisionomía distinta. Y entonces viene el estudio de las caras, la fisiognomía. Y estos son ejemplos de protusiones en el cerebro, en el cráneo. Fíjense, la religión y la prohibición. Los postulados elevan voces críticas académicas, religiosas y políticas,
Y Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, prohíbe la enseñanza de Gall y el gobierno austríaco exige la cese de la actividad. Interviene el Papa Pío VII y, a instancias de la Inquisición, el Santo Oficio, y se produce la excomunión. Y sus obras pasan al tremendo listado del índice de libros prohibidos guardados en Roma. Fíjense la importancia histórica de la frenología. Aquí hay una ridiculización de la frenología. La mente humana puede dividirse en funciones específicas. Estas funciones están mediadas por estructuras cerebrales discretas. La corteza cerebral es crucial en la actividad mental y prepara el camino para futuras teorías sobre la fisiología cerebral. Broca, que como también nos dice Jan-Luc Paulus, es hipervalorizado porque en el fondo seguía ideas muy frenológicas, es sujeto de control ideológico. Napoleón III permite fundar la Sociedad de Antropología, pero da la condición que máximo 20 personas en las reuniones y que no se debe apartar de la ortodoxia política y religiosa y que no se discuta de nada sedicioso o moralmente escandaloso y sobre todo que vaya en contra de los principios de la República. Y un oficial de la Policía Imperial asistirá a cada sesión para asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Bien, con Broca hemos de citar el método anatomoclínico introducido por Laennec y Jean-Martin Charcot y su aportación. Desde la perspectiva de la época, la idea de la especialización de la función asimétrica entre hemisferios, porque se destaca el hemisferio izquierdo, parece incluso más herética que la localización de las funciones per se. Pero realmente estamos en un momento que, gracias sobre todo a Theodor Meiner, conocido en la enfermedad de Alzheimer por el núcleo basal, un gran núcleo colinérgico que comentamos su descripción en el libro, este esquema, el esquema de la vela con la vía de entrada y de salida para organización del reflejo, pues este esquema tan simple realmente significa la inauguración esquemática cerebral de la neuropsicología, cuando aún no tiene nombre. Fíjense que después vendrá el modelo de Wernicke-Lichtenstein, en donde es muy claro el centro acústico de las palabras, el centro motor, las conexiones entre lo acústico y lo motor. La B del sentido alemán de Begriff, el significado, que está separado del significado de la estructura o las memorias acústicas de las palabras, y el Begriff también está separado del significado de las memorias motoras y las conexiones correspondientes, ya que tenemos todos los tipos de afasia. Afasia de Wernicke, de Broca, de conducción, sensorial transcorticales, motora y sensorial, obviamente. Y luego vendrá Knowledge, que nos hará un esquema para las amusias. Bien, las discusiones, centros anatómicos interconectados versus el procesamiento cerebral holístico, que tiene un sentido, pero con matices. El holismo en Francia es defendido por Pierre Marie, en el Reino Unido por Henry Haidt y en las tierras germánicas por Goldstein, el gran personaje también reprimido por el nazismo que debe emigrar a Estados Unidos. Goldstein es el que marca la obra de Luria y Luria lo repite continuamente. El defecto fundamental que citará continuamente Luria
es el Grundstörung de Goldstein. Y esto es muy importante recordar. Las principales víctimas de la persecución nazi son judíos, expulsados de sus lugares de trabajo, se van hacia el exilio y el principal destino es Estados Unidos. Y claro, el liderazgo de Europa y de Alemania se va hacia Estados Unidos. Por un motivo ideológico, político, represivo y una guerra. Epónimos nazis, porque claro, los nazis pretenden premiar y enaltecer a los médicos leales. Médicos que se benefician de materiales humanos procedentes de programas de exterminio. Entre ellos tenemos a Asperger. Coopera activamente en el programa de eutanasia infantil. Por esto se propone que el epónimo síndrome de Asperger se pase al trastorno del espectro autista. Y aquí vendrían muchas listas. Yo voy citando cosas muy salteadas para que vean un poquito estas ideas. Decimos, en la época rusa, Lenin ya inicia la represión ideológica y política. Se conoce en la historia rusa el vapor de los filósofos o el tren de los científicos que emigran, unos en barco y otros en tren, se expulsan más de 160 intelectuales y esto significa una clara advertencia y amenaza a todo opositor. Y cuando llegamos a Stalin, pues claro, en el año 28 todas las publicaciones pasan a estar bajo el control del Partido Comunista y en el 29 la Academia de las Ciencias es intervenida. Fíjense la prohibición de la paidología con un decreto del Partido Comunista, el decreto de las perversiones paidológicas en las cuales se prohíbe la psicometría. Y esto tendrá repercusiones importantes en la obra, por ejemplo, de Vygotsky. Y bueno, en el libro citamos a un autor que lo ha revisado, y eso está en lengua rusa, en internet. Dice que es la ciencia reprimida. El ejemplo de esto es la sección pavloviana, la sección científica sobre las enseñanzas del académico Pablo, organizado por la Academia de las Ciencias de la URSS y la Academia de las Ciencias Médicas, intervenida y organizada directamente por el gobierno encabezado por Stalin, y en el libro enseñamos una carta de Stalin a Zhdanov dando instrucciones de cómo organizar esta reunión. Esto implica, con los decretos y el resultado de esta reunión, que la medicina, la fisiología y la psicología deben adaptarse a las enseñanzas de Pavlov. Y uno de los beneficiados es, aunque primero es reprimido, posteriormente es Anochin. Los sistemas funcionales, criticado que organizan un estudio de la fisiología fundamental en los sistemas funcionales, y los críticos dicen, ¿y qué tienen que ver los sistemas funcionales con la complejidad de la fisiología? Bien, acabamos con iniciativas para promover el estudio, intercambio y difusión del conocimiento sobre el cerebro. Esta foto me encanta, que esto la deberíamos de haber puesto en el libro. Es el International Neuropsychological Symposium, donde aparecen ya los grandes nombres modernos. Ennio de Renzi, Brenda Wiener, Teuber, Henri Kahn, Bisiak, Warrington, Marshall Timburne, Hoff, Viñolo, el autor del token test, Norman Geswin. Si ustedes los buscan, los verán aquí. Este es Henri Kahn, Teuber, Bisiak. Bien, pues aquí tenemos grandes personajes como Frida Newcomb o Malcolm Pearce. En el año 63 y en el año 64 se fundan Neuropsicología y Cortex. Se hizo un intento de fundar una sola sociedad, pero no se consiguió. Esta es
la revista, sobre todo bajo la influencia italiana, y esta es la revista, como ven, donde está Kahn, Denny Brown, Luria, Pribram. Pero fíjense que Luria está en los dos lugares. Y aquí tenemos a L'Hermite, con el cual tuve la suerte de formarme en París. En el año 67 se fundan la Sociedad Internacional de Neuropsicología y van apareciendo también muchas sociedades, y con esto quiero terminar, la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. En el libro hemos dejado la foto sin los numeritos y después la foto con los numeritos para que se vean los grandes personajes, que algunos están aquí pero después no siguieron en el ámbito de la neuropsicología. Pero fíjense que tenemos a nombres como Azcóaga, aquí tenemos a Alfredo Ardila, tenemos a Archibaldo Donoso, es decir, nombres que citamos en la historia de la neuropsicología latinoamericana. Bueno, pues este es un repaso. Yo soy muy consciente que es un repaso incompleto. Quizá alguien esperaba que citásemos a otros autores, pero es una forma de decir, fíjense, hemos hecho un gran esfuerzo y vale la pena, pues, de leerse el libro con calma. Y aquí termino. Pues bien, creo que con esta participación bastante clara y descriptiva del doctor Jordi nos damos una idea de la naturaleza de este libro, que es indudablemente una obra monumental. No quiero, además de dejar de agradecer al doctor Jordi esta idea, hacer otro comentario sobre la misma que considero fundamentales a la hora de interpretar el papel que juega este libro para las personas que se interesen en él, y sobre todo considero por la naturaleza del mismo, para las instituciones que considero debieran adquirirlo como parte del acervo, para que jóvenes generaciones de estudiantes que aspiran a conocer esta serie de elementos y que por razones económicas les sea difícil acceder al mismo, institucionalmente dispongan de acercamiento a esta misma obra. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis de ello, podría mostrar a ustedes, compartirles una sola imagen, porque no quiero hartarlos con ello. Espero que sí se vea, aunque según aprecio ahorita no se alcanza a ver. Es un mapa conceptual que considero puede ser útil a la hora de que queramos comentar algunas cuestiones. Si no se ve, de todas maneras, como nunca respeto ni mis propias presentaciones, voy a mostrarles a ustedes el famosísimo mapa conceptual que tiene hasta la parte superior
lo que es fundamentos históricos de la neuropsicología y la neurología de la conducta, y que para mí implica por lo menos plantearse tres cuestiones. La primera es, ¿historia para qué? Hay gente que se pregunta sistemáticamente para qué carajos quiero la historia. Si lo que me interesa es lo moderno, hoy que estamos acostumbrados a pedirles a los estudiantes de posgrado y que hacen investigaciones, por favor, cite nada más los últimos 5 años de la producción, que es lo más importante. Pareciera ser que más allá de un uso, nada sirve, porque cuando muchos le ponen los clásicos como un concepto elegante para decir irrelevante. Pensemos cuando en Edwin Boring se habla de los antecedentes del conductismo, hablan de lo que es el condicionamiento clásico. El clásico es el viejo, lo que importa es el operante. Y entonces aparecen conceptos elegantes más que para explicar, para descalificar. ¿Historia para qué? Una segunda, historia y verdad. ¿Qué tanto lo que se dice en los documentos históricos es verosímil, real o verdadero? Hay otra cuestión que es fundamental en este análisis. ¿Cuál es la diferencia entre la historia y la historiografía? La historiografía trata de narrativas que dan cuenta de una serie de hechos secuencialmente verdaderos que se sucedieron uno después de otro a lo largo de una dimensión temporal dentro de un espacio geográfico y de una línea del tiempo. Es decir, la historiografía tiene como fin implícito y explícito organizar y describir una serie de sucesos dentro de una línea del tiempo. Y no es lo que hacen ni Alberto García Molina ni Jordi Peña Casanova. Ellos los que se proponen es plantear una narrativa plasmada en una dimensión temporal en diferentes regiones geográficas, pero que además nos permita comprender y explicar el conjunto de condiciones que hicieron posible lo que se señala. Y esto marca una diferencia nítida entre historia e historiografía. Pero el mismo doctor Peña ha dicho atinadamente, el libro no tiene de ninguna manera la palabra historia de la neuropsicología. Por lo tanto, por la naturaleza de la historia, se propone fundamentar históricamente, bajo los parámetros de explicar las condiciones que hacen posibles las cosas, el objeto de interés. El objeto de interés no es la historia tampoco. La historia es una herramienta que utilizan los autores para presentarnos los orígenes y el desarrollo de la neuropsicología como una rama del conocimiento científico. Lo mismo que la neurología de la conducta. Realmente la historia nace con la invención de la escritura. Por lo tanto, los elementos de los cuales dispone todo historiador son las fuentes documentales. Pero a las fuentes documentales se agregan históricamente la arqueología. Ya ponía el doctor Peña una serie de imágenes egipcias, entre escritura egipcia y lo que son los objetos donde se guardan las partes más importantes. Quizás yo hubiera interpretado el paradigma, valga, en esa época no existía el paradigma, ni siquiera la comunidad científica, aunque el libro sí refiere el término de las comunidades científicas griegas, por ejemplo. Creo que es bien difícil escapar de conceptos del presente para interpretar hechos pasados, pero yo pensaría que el cardiocentrismo, por ejemplo, es el tránsito de pensamiento mágico al materialista. Atribuirle al corazón, aunque sea desacertado,
la explicación del comportamiento, es acercarlo al propio cuerpo humano, aunque esté mediado por la vía dioses. La hora de la verdad es que los hechos tienden a ser interpretados. Y es aquí donde el mismo prólogo de los autores habla de algunos pecados o algunos problemas que se presentan a la hora de construir historia. El presentismo que ya hablaba el doctor Peña. ¿Sí? Decir que, por ejemplo, Aristóteles cometió el gran error de no asumir el encefalocentrismo y postrarse ante el cardiocentrismo, no deja de ser la posición de Aristóteles materialista. Visto a la luz de hoy, indudablemente es un error, pero visto en la época no estoy seguro que sea un error. A veces el presente se nos hace dominante a la hora de interpretar los hechos pretéritos y son riesgos que se corren y que no invalidan una obra. La simplificación conceptual es otra, que con fines didácticos es interesantísima para las jóvenes generaciones que necesitan interpretar y formarse en ello, o los reduccionismos de los cuales ya hablaba también el doctor Jordi Peña. La obra indudablemente eligió, según mi opinión, el título más acertado, que es el de Fundamentos Históricos y no el de Historia de. Porque fundamentar históricamente la disciplina tiene otros alcances. Ya mencionaron el papel del nazismo, el estalinismo, las guerras y los flujos migratorios. Ya se comentaba, por ejemplo, en América Latina el papel de los flujos migratorios de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. ¿Por qué los de la Guerra Civil Española llegaron más a México que a Estados Unidos? Probablemente por el uso de la lengua, era más común. Mientras que los judíos comunistas y otras variantes que emigraron de Europa en la Segunda Guerra Mundial hacia América fueron más hacia Estados Unidos. Hay razones para ello, no es que les gustara más Estados Unidos que México o a los españoles les encantara más México que Estados Unidos. El problema era cómo esos fenómenos sociales, la guerra, las dictaduras, provocan flujos migratorios que tienen un impacto en el desarrollo y eso sí es valioso en la obra que nos presentan. Como no quiero echarme un rollotote sumamente pesado, sí quiero señalar algunas cosas de la edición. Es una obra indudablemente, según mi opinión, maravillosa. ¿Por qué? Cuando era chamaco en el internado donde estaba, de monjas, nos gustaban mucho las Biblias porque eran así de bonitas. Veíamos a Lucas, Mateo, Marcos y Juan pintados aquí, sin apellidos además. No había vuelta de hoja. Lucas era Lucas, demás era demás. Pero además decíamos que las fuentes de la historia son los documentos y antropológicamente otra serie de elementos como restos fósiles, cráneos de Perú, por ejemplo, los trépanos en Egipto, qué sé yo, la momificación. Esto está implicando que esta obra tiene casi 1 millar de referencias, son 900 y fracción, que fundamentan lo que argumentan los autores. Pero un problema metodológico crucial que también tratan los autores es el de que los hechos no son como pensaba la Academia de Ciencias de Lagado en Gulliver. Para no gastar pulmones con las palabras, se cargaban los objetos como hechos. Aquí está el hecho, aquí está el hecho. Es decir, medicina basada en evidencias, todo basado en hechos. El problema es que los hechos y las evidencias también son interpretados. Y el problema de la interpretación, como bien ha dicho el doctor Peña, es un problema que implica valores ideológicos, culturales, lingüísticos, históricos, etcétera, de los cuales uno no puede sustraerse como si se quitara la sotana y ya se vuelve neutro, como en los comerciales de mi época de chavo, el jabón medicinal del perro agradecido. Era neutro
y no había posibilidad de error. La interpretación creo que es crucial y vale mucho la pena en ese otro sentido. Por la elección del tiempo no conozco un estudio de estas dimensiones. Es literal, dijera Piaget, el egocentrismo cognitivo parte del supuesto de que lo que yo no conozco no existe. Pero lo subrayo, no conozco un estudio de esa extensión temporal y mucho menos geográfica, ideológica e histórica como este. En imágenes, esquemas, datos, referencias y personajes incluidos dentro de la reflexión. La edición, el papel, etcétera, hacen que se vuelva un libro además de colección. Es como los que sacaba Siva Geigy Collection, yo me acuerdo. Sacaron el del corazón, el de Néter, lo sacaron en ediciones bellísimas y uno decía, hijo, ¿cómo conseguirlo? La industria químico-farmacéutica se los regalaba a los médicos y por ahí algunos nos agenciábamos algunos de estos trabajos. Pues este libro tiene esa talla, una obra de arte, lo dijo Jesús Ramírez Bermúdez, el trabajo de curaduría, que hoy se utiliza mucho en actividades artísticas y estéticas, por su estética es una belleza. Finalmente, el libro que no se huele, aunque la anosmia se puso de moda con el COVID, ¿sí? Libro que no se palpa, que no se corre con las manos. Es distinto ahora en la era del PDF y del escaneo, porque el sabor y el placer, el gozo, decía Jorge Luis Borges, a nadie se le puede obligar a leer ni enseñar a leer a la fuerza. Pero no cabe duda, según mi opinión, por edición, por costos, por traslado, importación y demás, es importante que las instituciones que tengan bibliotecas, el Instituto Nacional de Neurología, la UNAM, las universidades públicas y autónomas privadas, busquen adquirirlo, porque sus estudiantes se enriquecerán en información, datos, hechos y posibilidades de interpretación críticas y también autocríticas, aunque ahora el doctor no utilizó el término neuropsicología del rebaño. Ya alguna vez comentamos lo de Hans Asperger, tanto por las publicaciones de CES, porque además me he metido más a Asperger y esas cosas. En realidad, más que los nazis, fue Lorna Wynne quien se le ocurrió el terminejo de síndrome de Asperger a la hora de traducir el trabajo de Hans Asperger. Pero ese es otro asunto que vale la pena también autocríticamente analizar toda la eponimia histórica. He visto trabajos escritos por mujeres que cuestionan, la mayoría de los epónimos son masculinos. Esa es otra cuestión que vale la pena reflexionar. No hay, vamos, no hay casi eponimia femenina. Esto debe tener una razón también histórica en sus fundamentos. Creo que vale la pena adquirir el libro, buscarlo, promover dentro de las instituciones educativas que lo adquieran, porque no solamente es de uso personal, es de uso colectivo y, sobre todo, solidario, entre otros. Hacer bibliotecas y de las bibliotecas que lo adquieran. Yo no quiero echarle más porras al doctor Jordi y sobre todo al primer autor porque no está, Alberto García Molina, porque además lo dicen en el prólogo. El cumplió casi la función de redacción fue Alberto García Molina, es decir, el acto del escriba. Es decir, no aparece como primer autor Jordi Peña, Sí, porque si me muchos permites, podrían decir, sí, claro. Si me permites, Alberto es un adicto a la historia de las neurociencias y ha escrito muchas revisiones y ha hecho muchas cosas. Entonces nos reunimos en su centro para planificar este libro. Yo siempre he explicado la historia de la neuropsicología en la maestría de neuropsicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, pero fijaros que en las últimas etapas históricas, pues yo he tenido la suerte de conocer a muchos autores.
he estado con Roglekub, he estado con los grandes autores latinoamericanos, he conocido autores alemanes, me he escrito con Luria, he estado y he tenido en mi casa a 2 discípulas de Luria, etcétera, etcétera. Es decir, que en esto yo tenía más experiencia y después sí que he marcado, decir, mira, oye, se tendría que hablar de Darwin, pero después quien ha entrado en detalle, la iconografía me he dedicado más yo, pero bueno, es igual, al final cuando firmas un libro, la responsabilidad si hay errores es de los dos. Es de la editorial. Claro, pero otro detallito, ¿dónde cortábamos? Porque esto es inmenso, lo que podías escribir. ¿Dónde cortábamos? Y lo que decía de buscar las fuentes, pues miren, yo me he leído a Descartes en francés porque he buscado los originales y las figuras que reproduzco no son de otros libros, sino que se reproducen del original de Descartes. Y digo dónde está la referencia y cómo se puede encontrar. Y así, pues, muchísimas cosas. Y bueno, nada, yo estoy viendo a Jesús Ramírez y sé que él tiene o enfrente o detrás la Leçon Clinique de la Salpêtrière, detrás. Pues en el libro hemos puesto la Leçon Clinique de la Salpêtrière con todos los personajes identificados, con 31 personajes identificados. En la historia de Francia está la imagen sin los numeritos, pero hemos dedicado un apéndice para colocar los numeritos. Al igual que, para no ensuciar la foto, pues la escuela de Alzheimer la reproducimos en su lugar, pero después 10 personajes donde sale Cerletti, Lewy, Achúcarro, etcétera, etcétera, están en la página 398. Ahí lo muestra Jesús. Sí, sí, exactamente. Y después el gran caso histórico que marca un cambio radical, porque aquí tenemos la clínica seguida durante años, tenemos el cerebro macroscópico, tenemos la resonancia magnética, tenemos el cerebro en cortes, tenemos la histología, etcétera. Está detallado en la página 402, que es el famoso caso HM. Que también este es un caso realmente no importante, importantísimo, histórico, brutal. Que haya sido iatrogénico. Ya, pero bueno, es un caso. Bueno, por mi parte, gracias por la posibilidad. Yo estoy muy encantado y su reconocimiento, pues, digo que tendré que reducir mis sesiones al psicoterapeuta para incrementar el ego. Bueno, pues esto es una broma. Yo no quiero dejar de agradecer a Jordi Peña Casanova, el doctor Jordi Peña, la obra. A Alberto García Molina, también agradecerle la obra, aunque no está presente por razones ya expuestas. A Jordi otra vez por su participación en este canal y en esta presentación que me parece fundamental para quienes quieran acercarse y conocer esto. Indudablemente al gran escritor y neuropsiquiatra y amigo también, Jesús Ramírez Bermúdez, por su apertura a su tiempo, porque está en la biblioteca de su hospital y siempre los hospitales son una calamidad para poder participar en este tipo de eventos a la hora del trabajo, por su tiempo, y a todos los que nos siguieron, que tanto en Facebook como acá, pues sí tuvimos una cantidad importante, que además esto después se convierte en un podcast de lo que dura y un video que los colocamos para quienes quieran verlo posteriormente. Y esperemos vernos en otra ocasión, sea en Barcelona, Servei del Mar, o sea en
neurología en México, y ya tendremos otra porque tendremos que presentar la melancolía creativa del Fantástico. buen Jesús Ramírez Bermúdez. En teoría estaré en México en la reunión de la sociedad, de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, porque constituye un número redondo de años Sí, y recibí la invitación. es en noviembre. Sí, sí, sí. Ahí nos veremos seguramente y hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídense mucho, gracias por todo. Gracias. A ustedes. Jesús, muchas gracias por todo y que vaya muy bien el libro.